¿Qué me dice también que esto es nuevo o que esto es nuevo? Yo sé que muchos auditores, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero hay otros que no. Entonces sí quiero recalcar algo muy importante. Uno de los cambios de las normas globales de auditoría para mí que es relevante es, me obliga a dos cosas. Uno, me obliga y me dice, concluya sobre el informe de auditoría. O sea, no me coloque ese poco de hallazgos detallados, sino concluya cómo le fue a la auditoría. Efectiva, inadecuada, 4 estrellas, 5 estrellas, 3 estrellas, qué significa las 3 estrellas, el 4 estrellas, 5 estrellas, y conclúyame sobre los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control. Hay un buen proceso de gobierno con relación a ese proceso, hay una buena gestión de riesgo y control asociado a ese proceso que estamos auditando, concluya. Entonces me obliga a que concluya. Pero también me dice, oiga, y hay que evaluar cada potencial hallazgo y determinar su importancia. Si es un hallazgo alto, medio, bajo, hay que evaluar la importancia de cada hallazgo. Y mucha gente utiliza para hablar de la importancia del hallazgo la misma metodología de riesgos que utiliza la entidad, es que califica cuando coloco el hallazgo, puedo colocar el riesgo, debería colocar el riesgo que está expuesto a ese hallazgo, cuál es la calificación de ese posible riesgo y eso me puede dar la calificación del hallazgo. U otro método que es muy utilizado. ¿Y por qué es muy utilizado? Porque cuando uno califica hallazgos hay criterio, hay juicio profesional. Entonces, otro término que le he recomendado y le he utilizado mucho en algunas entidades es que le da la importancia al hallazgo alto, medio, bajo, dependiendo de la fecha en que se debe implementar el plan de acción. ¿No? Con lo que les voy a decir. Entonces, hay entidades que dicen alto. Entonces, el hallazgo será clasificado el alto cuando hay una exposición a un riesgo y el plan de acción se debe implementar no mayor a 3 meses. O sea, si el plan de acción, así sea el mientras tanto o uno definitivo, su implementación debe ser en el menor corto tiempo, no mayor a 3 meses. Esa sería un hallazgo de riesgo alto o un hallazgo alto que requiere planes de acción de manera inmediata porque hay una exposición a un riesgo significativo, pero es por un plan de acción, pero el hallazgo va encaminado a que el plan de acción debe reportarse, no, debe implementarse no mayor a 3 meses. Hallazgo medio, que pues si bien hay un riesgo involucrado, que no genera un riesgo significativo para la entidad, y el hallazgo puede implementarse en un tiempo no mayor a 6 meses. Y hallazgo bajo puede ser, eso ya cada quien establece o revisa su metodología, y hallazgo bajo puede ser que si bien hay un riesgo que se pueda llegar a materializar, no representa un riesgo significativo medio para la organización y el plan de acción puede hacerse o implementarse en un tiempo no mayor a 12 meses. Pues miren, 3 meses, 6 meses, si le queremos le poner no mayor a, entre 9, no mayor a 12 meses. Si lo hizo en 8, en 7 o en 2, pues genial. Pero ahí me va dando. Y ustedes pueden ser más severos también. 1, 3 y 6. Eso ya va a depender de ustedes dentro de su organización y todo. Pero hay que establecer metodología para evaluar cada potencial hallazgo y determinar su importancia. Yo lo puedo hacer lo mismo que probabilidad de impacto, basado en la metodología de la matriz de riesgos de la entidad, puedo utilizarlo. La otra es una estrategia porque cuando uno califica hallazgo alto, alto, ¿por qué no? Porque el riesgo tal y su impacto y la probabilidad, pues como ahí hay juicio profesional, es muy discutible. En cambio, cuando yo le digo a la gente, no es que ahí hay un riesgo, voy a seguir hablando de riesgo, hay un riesgo significativo que con los controles hoy eso no se está mitigando en total el riesgo, puede representar un riesgo significativo porque puede ser apropiación indebida de los dineros, tal, y por lo tanto el plan de acción no debe ser mayor a 3 meses. Ah, ok. Es mucho, a veces mucho más vendedor. Le vamos a seguir hablando de riesgo, pero con un tema de tiempo. Entonces, eso ayuda, pero es una metodología para poder hacer esa situación dentro de la entidad. Y recomendaciones y planes de acción. Pues una vez yo ya haya emitido el hallazgo, ya con el dueño del proceso se haya socializado ese hallazgo, pues él tiene que definir un plan de acción.
sea, vamos a dar unas recomendaciones, pero también el dueño del proceso debe definir unos planes de acción para resolver la diferencia entre los criterios establecidos y la condición, mitigar los riesgos identificados para llegar a un nivel aceptable, abordar la causa raíz del hallazgo y mejorar la actividad bajo revisión. ¿Qué me dice también las normas? Oiga, hay que tener un procedimiento o una metodología cuando ambas partes expresan su posición y justificación y no estuvieran de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a sacar un hallazgo, se lo enviamos al dueño del proceso y el dueño del proceso no responde y dice, dentro del plan de acción, dice que no está de acuerdo con el hallazgo. Entonces la pregunta es, ¿ahí qué hacemos? Entonces la norma que me dice, oiga, hay que detallar dentro de nuestra metodología el procedimiento, que cuando no se está de desacuerdo, por ejemplo, puedo colocar el desacuerdo dentro del informe. Si bien se emitió este hallazgo de auditoría interna por esto, el dueño del proceso manifiesta esto, situación que fue revisada por auditoría interna y está en desacuerdo con el auditado, por lo tanto, el hallazgo para auditoría queda reportado. Y coloqué sus comentarios, pues ya haremos la discusión con la alta dirección, haremos la discusión con el comité auditorio. Ojalá no llegue uno a esas instancias, pero en caso de hacerlo, es válido también hacerlo dentro de la organización. Entonces, aquí le voy a explicar, voy a darle el paso a Stephanie para que nos explique de cómo a través de Dinaudi, todos estos temas que estamos viendo acá, ustedes lo pueden hacer de una manera fácil y sencilla, cumpliendo con las normas globales de auditoría, pero también para optimizar esos tiempos de auditoría. Y si yo no mando el correo, no me responden el hallazgo, no me dan seguimiento sobre los planes de acción y evitar que esos temas nos sigan pasando. Listo. Entonces, todo empieza desde que ejecutas las pruebas de un plan de auditoría. Entonces, tomando en cuenta el ejemplo que el señor nos estaba comentando de tesorería, vamos a entrar a este plan de este unidad auditable. Entonces, por aquí. Listo. Entonces, en la parte de ejecución de pruebas. Stephanie, si quieres, vete ahí, dame un minutico. Si ustedes ven acá lo que Stephanie nos está mostrando, miren que Stephanie ahí nos muestra las etapas que acabamos de ver en las normas globales. Planeación, ejecución, informe. Y información básica es como el área auditada, del proceso, como ese conocimiento del área auditada. Entonces, en planeación, ejecución, informe, las etapas de una manera muy sencilla, una manera muy didáctica. Entonces, en cada una de las etapas. Y a donde va a ingresar ahora Stephanie es en ejecución, porque recuerden que en el proceso de ejecución es donde yo debo ir a medida que voy finalizando una prueba, de una vez emitiendo el hallazgo, para que le llegue al dueño del proceso y vaya generando el plan de acción sin necesidad todavía de yo tener el informe final. O sea, eso me va a ayudar también a construir el informe final. Listo, Stephanie. Listo. Entonces, aquí dentro de esta prueba que ya tenemos en progreso, en proceso, vamos a registrar a uno de los hallazgos que hayamos encontrado. Entonces, puede ser, a ver, bueno, para crear un hallazgo, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Está el nombre de este hallazgo, que en este caso sería accesos activos al portal bancario reportados por el banco. Aquí le registraríamos su tipo de hallazgo, en este caso sería de observación. No sé si Edwin nos puedas ayudar porque sería de observación. Listo, aquí qué es importante. La herramienta está para que nos ayude también con auditorías de calidad. Pues yo en auditorías puedo tener observación o oportunidad de mejora. Observación es que hay un riesgo involucrado, oportunidad de mejora son aspectos a fortalecer y no conformidad es para que también la herramienta me ayude, si yo tengo que hacer auditorías de calidad, pues también darle la connotación que nos dice la CISO, que es de no conformidad a alguna auditoría. Entonces está más alineado con eso. Perfecto. Y su nivel de criticidad dentro de este hallazgo sería nivel alto. Listo. Entonces, el auditor daría detalle del hallazgo en la descripción. Entonces, en este caso, se evidenció que usuarios que ya no mantienen vínculo laboral con la compañía conservan credenciales activas.
Y aquí podemos registrar también lo que sería la norma o regulación que le aplica a este hallazgo. En este caso tenemos el procedimiento de control de accesos. Podemos incluso poderle poner más caracteres. Su tipo de nivel, su riesgo inherente, entonces sería la exposición a transacciones no autorizadas y las debidas recomendaciones por medio de lo que daría el auditor a la persona encargada de ese hallazgo. Y aquí ya podríamos gestionar el responsable de este plan de mejora, que sería en este caso el gestor test. Y podemos adjuntar documentos como lo que son los formatos doc, PDF, de Excel, zip, de un máximo de 25 megabytes. Ya con esto daríamos en guardar y nos quedaría, bueno, aquí en guardar y continuar después, y ya nos quedaría dentro de la ejecución de pruebas ese hallazgo registrado. Listo. Entonces, aquí... Stephanie, explícanos ahí el correo que le llega al dueño del proceso, por favor. Dale, Cuando tú registraste el hallazgo, si quieres, vete a tu correo, qué te llegó dale. sobre ese hallazgo específico. Cuando ya guardamos, aquí quedó guardado ese hallazgo efectivamente en la ejecución de pruebas, le llega al responsable un correo, más o menos como esto, que se le conoce, bueno, al gestor, que sería, como se le conoce dentro del aplicativo, que sería el dueño del proceso, que tiene un hallazgo asignado. Entonces aquí le mostraría la información de ese hallazgo, quién fue el auditor, quién lo creó, y directamente puede ingresar bueno, la persona dueña del proceso a ese hallazgo que se le fue asignado. Aquí voy a hacer el ejercicio. Entonces, listo. Aquí ya entra dentro de lo que sería la gestión de hallazgos, con toda la información documentada por el auditor, con el fin de tener pues contexto de lo que se le fue asignado. Y inicialmente lo que va a tener es el estado sin plan, que quiere decir que el auditor ya hizo su trabajo en documentar ese hallazgo, pero ahora es parte en la acción, ahora queda por parte de la persona que se le asignó este hallazgo. Y dentro de acá ya podríamos agregar el plan de mejora. Bueno, en este caso estamos dentro de los zapatos de lo que sería el gestor o el dueño del proceso. Entonces, aquí daríamos una... Espérame. Entonces, aquí en acción de planes de mejora, el gestor ya definiría cómo se va a corregir el hallazgo. Entonces, le damos aquí ya en agregar. Y lo primero que nos pide en estos campos sería el nombre de ese plan de mejora. Entonces, aquí podemos poner implementación. Implementación. De un procedimiento formal. Y en la descripción detallamos el proceso de ese plan de mejora, que en este caso sería como el procedimiento de control, y los pasos a desarrollar de ese plan de mejora. Entonces, validación, aprobación, validación. Aquí aprobación, ejecución. Claramente podremos dar mucho más contexto de lo que se necesita para gestionar este plan de mejora. Les voy a hacerlo así para poder hacerlo un poco más ágil. Y le asignamos lo que sería la fecha de inicio de realización y la fecha final de este plan de mejora. Adicionalmente, cargamos también al equipo de auditoría, que sería la persona que sería la encargada del correctivo. Aquí que es, acá es porque Stephanie tiene el mismo gestor para poder hacer las pruebas, pero el objetivo es que yo aquí me aparezca todas las personas de la entidad y yo le asigne a la persona de la entidad. Yo como dueño del proceso, soy el dueño del proceso de tesorería, pero yo no soy el que voy a revisar los planes de acción. Puede ser que dentro de mi equipo de tesorería lo va a hacer el auxiliar de tesorería. Pues yo acá busco el listado de personas y se lo asigno al auxiliar de tesorería para que si bien el hallazgo queda a mi nombre,
los planes de acción sí los individualizo por cada una de las personas del equipo. Y si tengo 3 planes de acción, un plan de acción que va a ser el auxiliar de tesorería, otro que va a ser el gestor de proceso y algo, yo lo creo aquí y voy agregando planes de acción asociados a ese hallazgo. Eso me ayuda también a garantizar que si bien el plan de acción está a cargo mío como dueño de proceso, el hallazgo, los planes de acción, sí los puedo individualizar en las diferentes personas del equipo de trabajo, para que eso me ayude también a gestionar y que no todas las actividades estén a cargo mío como dueño de proceso durante la auditoría. Correcto. Entonces ya documentada esa información en los campos requeridos para el plan de mejora, le daríamos en guardar. Y aquí pasaría algo importante y es que también se le notifica a la persona encargada de ese plan de mejora en el correo que tiene un plan de mejora asignado con la información de ese plan de mejora, el tipo de hallazgo, el plan de mejora, el responsable de ese plan y las fechas de realización. Así, entonces la persona encargada daría ver hallazgo y directamente lo manda al plan de mejora. Entonces, desde este momento ya el hallazgo cambió a estado por iniciar, lo que significa que ya tiene un plan de acción asignado. Entonces, a partir de ahí, el gestor o, bueno, dueño del proceso puede hacer un seguimiento de ese plan de mejora. Va a hacer, registrar los avances. Entonces, desde acá, en seguimiento, daría esos avances y la evidencia correctiva de ese plan de mejora. Entonces, aquí podría ser SEA implementado autenticación para todos los accesos. Adicionalmente, se puede adjuntar documentos de Word, de PDF, de Excel, de zip, y no hay como tal un límite para poder cargar documentos, entonces eso está ilimitado. Listo. Desde aquí, ya cuando el gestor o la persona encargada de ese plan de mejora hizo sus primeras, por ejemplo, que no lo ha terminado todavía ese plan de mejora, puede dar en guardar y el plan de mejora pasa a un estado en progreso. De tanto el plan como el hallazgo se refleja ese mismo estado, lo que permite también ver claramente cómo va el cumplimiento y ver el estado de cada hallazgo. Entonces, cuando el plan de mejora ya se ejecutó por completo por el área encargada, entonces lo que haría sería marcarlo como finalizado con algún tipo de evidencia o comentario. Entonces aquí sería, bueno, como tal, aquí yo estoy trabajando como si yo fuera la persona encargada de ese plan de mejora, por eso puedo dar seguimiento acá. Entonces, ya configurado reportes automáticos de usuarios inactivos con permisos excesivos. Entonces, aquí también podría juntar lo que se requiera para este plan de mejora. Y entonces, ya tomando en cuenta de que se finalizó el plan, daríamos aquí en este botoncito. Y ahora el plan de mejora estaría en estado por verificar y el sistema notificaría automáticamente al auditor responsable con un correo dado que el rol de auditor que con este correo me llegaría también a mí, entonces llegaría algo así como esto. Entonces, creo que todavía no me carga. Bueno, aquí también estaríamos viendo el seguimiento de esos hallazgos, del plan de mejora. Y como tal, aquí ya el auditor entraría a revisar cómo se ha trabajado ese hallazgo y daría sus comentarios. Entonces, tanto si fue correcto, si le pareció que se ha trabajado de manera adecuada, puede darle sus comentarios y dar en verificar y cerrar o en rechazarlo y se lo devolvería a la persona que esté trabajando en el plan de mejora. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo sea... Aquí es importante eso que está hablando Stephanie, miren que si bien el auditado lo cierra, realmente pasa a un proceso de verificación por el auditado. Y es que
Si bien el auditado manda las evidencias, hiciera al final el que le dice, oiga, las evidencias no cumplen con lo que acordó, las evidencias no tal, y yo le digo rechazado y le mando los comentarios, ya se rechaza el cierre porque la evidencia no cuenta con los soportes o los llaman y tal cosa, oye, no has aumentado, te lo voy a rechazar porque hasta que no lo hagas, pues yo no le puedo dar cerrado. O sea, lleva todo el proceso y todo el flujo relacionado con eso. Entonces ahí lo que queríamos de colocar es se verificó y la evidencia cumple con lo establecido y se le haya verificado y cerrado y ella queda el estado cerrado. Y si quieres, Stephanie, vámonos para ir finalizando también con tiempo en donde dice gestión de hallazgos. Y ahí les explicamos a ver. Listo. Ya de manera Entonces, general dentro del módulo. miren, en gestión de hallazgos, esto lo puede ver el dueño del proceso para los hallazgos que él tiene, el auditor para los hallazgos que están a cargo de él y los auditores máster o los auditores que se asignen pueden ver todos los hallazgos y sus estados y me saca también reportes. Pero acá muy importante es, miren que acá me está sacando todos los hallazgos de qué auditoría es tesorería, en qué estado está ese plan de mejora, por iniciar, por verificar en proceso cerrado, por verificar, recuerde que es por auditoría, que ya el dueño lo cerró, pero estamos nosotros para verificarlo, la criticidad, si es media o alto, la fecha de creación, el auditor que lo creó y el responsable del plan de mejora. Entonces, y también si yo solamente quiero ver cuáles no tienen plan, pues me voy a ir donde dice sin plan y ahí me van a decir, oiga, el auditor lo generó, pero todavía no han definido un plan de acción. ¿Cuáles ya generaron un plan de acción, pero no han iniciado, no han generado progreso? Me salen también. ¿Cuáles están en progreso? O sea, que el dueño del proceso todavía no lo ha hecho y está en progreso. ¿Cuáles están por verificar? Que ya son de por parte de auditoría y cuáles están cerrados. Y algo muy bueno que tiene el aplicativo también es que tiene dashboard para yo hacer reportes. Entonces ahí le dejo a Stephanie para que nos explique un poco de esos dashboards. Dale, tanto el plan de auditoría como el seguimiento de hallazgos. Entonces, pues, espérame por acá. Bueno, listo. Este dashboard como tal nos permite responder rápidamente a preguntas que el comité, la dirección o incluso los líderes suelen hacer, como cuántos hallazgos siguen abiertos, cuáles son críticos, dónde están los cuellos de botella las auditorías, qué áreas están concentradas con mayor riesgo. Entonces, dentro de aquí del dashboard del seguimiento de hallazgos, en los filtros superiores, podemos filtrar por actividad o también si queremos hacerlo por en las fechas o por todos. Entonces aquí ya como tal podemos filtrarlos y esto nos permite también poder analizar los hallazgos específicos o una visión más global. Entonces, por ahora aquí abajito también está el porcentaje de hallazgos cerrados, en este caso 25. Entonces aquí vamos a ver el total de esos hallazgos creados, que cuántos están cerrados efectivamente. Aquí en la partecita de hallazgos por criticidad se clasifica cuántos hallazgos están dependiendo del tipo de nivel. Entonces aquí tenemos que 4 están con nivel alto, que serían como un 50% de todos los hallazgos que tenemos. 3 están en nivel medio y 1 que está en nivel bajo. Esto nos ayuda mucho para poder priorizar rápidamente lo crítico antes de lo urgente. También tenemos este gráfico que responde a una pregunta que el comité suele hacer constantemente de dónde se están frenando las gestiones. Entonces permite entender en qué parte del proceso está cada uno de los hallazgos, como lo habíamos trabajado dentro del ejemplo, cuáles están sin plan, los que están por iniciar, en proceso y en verificar por parte de auditoría y los que ya están cerrados. Adicionalmente, también tenemos el de hallazgo por unidad, que aquí nos permite identificar qué procesos ya concentran más hallazgos. También permite reconocer patrones, riesgos recurrentes y áreas que requieren mayor atención. Y aquí en el panel final nos muestra quién tiene más acciones asignadas y en qué estado están. Así podemos fortalecer como una accountability y me facilita las conversaciones con, bueno, los informes de auditoría dentro de lo que serían los planes de mejora. Realmente es un software de, como ustedes lo vieron, alineado a las normas, fácil de usar,
por cualquier auditor junior, senior, por los dueños de los procesos también, porque los dueños de los procesos, cuando venga esto, tiene que ser un tema muy útil, muy sencillo de utilizar, pero algo muy importante es un software de auditoría colaborativo, hechos por expertos en temas de tecnología, pero también por expertos en temas de auditoría interna. Este es un software que lo pueden adquirir a un precio de $531 anuales, con acceso completo, auditoría ilimitada, soporte y acompañamiento y capacitaciones exclusivas. O sea, si uno está hablando ahí $531 al dólar de hoy, si estamos en Colombia o algo, pues mejor dicho, y anual, realmente es un costo para el producto que se llevan súper favorable, tal como ustedes lo vieron. Ese es el software, pero que les va a ayudar, que ya está siendo utilizado por muchos auditores, pero que queremos cada vez llegar a más auditores, porque entre más auditores llegamos, pues eso también llega a que cada vez esta herramienta se potencialice más como el software de auditoría preferido por los auditores, y recuerden, alineado con las nuevas normas globales de auditoría interna. Y si son afiliados a algún instituto de auditorías internas y les escriben a comercial@inaudi, pues les van a tener dado un descuento del 15%, dado que también yo trabajo con muchos institutos de auditoría hablando sobre normas globales, haciendo evaluaciones de calidad. Pues también a esas personas que están inscritas, pues van a tener ahí un descuento por ser afiliados al instituto. Muchas gracias a todos por su apoyo y participación.